Estaba sentada en la sala de espera de la consulta del médico cuando sonó mi teléfono móvil. Era Sofía, mi única hija. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje por Europa. Ya he vendido tu casa de la costa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y simplemente colgó sin más explicaciones. Durante 50 años la crié, me sacrifiqué por ella y me descartó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Lucía Ortega. Tengo 71 años y hasta ese momento pensaba que conocía a mi hija. Había enviudado hacía apenas 6 meses. Manuel Ortega, mi marido, murió de un infarto mientras desayunábamos juntos, como hacíamos todas las mañanas desde hacía 45 años. Aquella mañana, me había servido café con leche y tostadas. Como siempre, me dio un beso en la frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Sofía estaba más presente en mi vida. O al menos eso era lo que yo pensaba. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral, me acompañó al mercado. Incluso sugirió que fuera al médico para hacerme un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola», dijo con una sonrisa que yo pensaba que era de amor. Pero ahora entiendo que era de conveniencia. La casa de la costa había sido nuestro refugio durante años. Manuel y yo la compramos cuando Sofía tenía 15 años con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, creábamos recuerdos, celebrábamos cumpleaños, navidades. Sofía traía a sus amigos, luego a su marido, Antonio Martínez. Yo cocinaba para todos, limpiaba, lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca imaginé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, aquel viejo Seat clásico que Manuel cuidaba como si fuera un hijo, lo lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente, siempre lo aparcaba en el mismo rincón a la sombra. Sofía sabía lo que aquel coche significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún estaba en los asientos. Cuando colgó, yo seguía sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y, por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no sentía desde la muerte de Manuel, pues en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de su muerte, Manuel me había dado un sobre. «Lucía, guarda esto en tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar a la consulta. El médico me examinó, dijo que estaba bien para mi edad, que solo necesitaba más descanso y alimentación. Asentí y sonreí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Estaba pensando en aquel sobre, en la frialdad en la voz de Sofía, en cómo Antonio probablemente estaba detrás de todo. A él nunca le caí bien, siempre me veía como una carga. Salí de la consulta y fui lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Sofía, pero mientras esperaba no pude evitar sonreír. Había algo poético en ello. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía era que Manuel, mi querido Manuel, siempre había sido un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad de Madrid, los edificios, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación, abrí la cómoda y allí estaba el sobre, exactamente donde lo había puesto. Mis manos temblaron levemente al cogerlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Manuel había escrito mi nombre con su caligrafía cuidadosa en el frente. Me senté en la cama que habíamos compartido por tantos años y respiré hondo. Fuera empezaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños.
Lo que encontraría allí dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en aquel sobre me dejó sin aliento. Eran documentos jurídicos, escrituras, comprobantes bancarios y una carta manuscrita de Manuel. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. En todos estos años, invertí nuestros ahorros en inmuebles y negocios. No tenemos solo la casa de la costa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde Sofía vive con Antonio. También tenemos participaciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres sobre el papel. Mis manos temblaron mientras examinaba los documentos. Eran escrituras de pisos en diferentes barrios de Madrid, un apartamento en el centro, un pequeño hotel en la costa y, de hecho, el edificio de 5 plantas donde mi hija vivía. Manuel había sido el propietario silencioso en los últimos 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una sociedad que yo no conocía. Y de acuerdo con los papeles, yo era la única heredera de esa sociedad. Había también extractos de cuentas que nunca supe que existían, números que parecían irreales. Manuel había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también un inversor muy inteligente. Cada céntimo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en secreto y yo nunca supe nada. En la carta, Manuel explicó que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Sofía supiera de nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, Lucía. Si ella supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había abandonado porque pensaba que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Aquella noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles antiguos, los adornos que Sofía siempre criticaba como anticuados. Miré las fotos de familia en la pared, especialmente aquella en la que ella tenía 5 años y estaba sentada en el regazo de Manuel riendo. ¿A dónde se había ido aquella niña dulce cuando se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, el teléfono sonó muy temprano. Era Sofía otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave. Pero yo ya había aprendido a desconfiar de ese cambio de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Ingresamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te dará para algunos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté con voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no queríamos dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitábamos el dinero para la inversión en el extranjero. Antonio tiene una oportunidad de negocio increíble allí. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosidad! Entiendo, hija. ¿Y cuándo os vais? Hoy por la tarde. Ya hemos hecho las maletas. Estaremos fuera por lo menos 6 meses, tal vez más, si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño aquí, algo que se ajuste a tus necesidades. Mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Sofía. Buen viaje. Ah, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano y, por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo hacía desde la muerte de Manuel. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había expulsado de mi propia casa de verano, me había tratado con una condescendencia insoportable. Y todo eso para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con la que me había descartado. Años de mi vida dedicados a ella, llenos de sacrificio, amor incondicional, y ella me sacó de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso dolió. Verifiqué mi cuenta bancaria online. De hecho, habían ingresado un valor que probablemente les parecía generoso, pero para mí era una broma. Habían vendido la casa de la costa muy por debajo de su valor, probablemente porque necesitaban dinero rápido, y el coche de Manuel lo habían mal vendido.
Aquella tarde, desde mi ventana, vi a Sofía y Antonio cargar maletas en un taxi. Él cargaba 2 maletas enormes. Ella llevaba una bolsa de viaje muy cara. Los vi reír, besarse, hacer planes. Parecían 2 adolescentes ansiosos por una aventura. Nunca se giraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi partió, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Manuel esparcidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podría haber llamado a un abogado, exigido mis propiedades de vuelta, recuperado todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una manera mejor de lidiar con esto, una manera más instructiva. Llamé a don Miguel, el abogado que había llevado los asuntos de Manuel. Había estado en el funeral, me dio sus condolencias, me dijo que no dudara en llamar si necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Doña Lucía, qué bueno escucharla. ¿Cómo está? Bien, don Miguel. Necesito verle con urgencia. Encontré algunos documentos de Manuel que no entiendo muy bien. Claro, puede venir a mi despacho mañana por la mañana. Estaré allí. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Manuel. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, como todas las mañanas. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que sentía hacía tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Manuel, tenía un objetivo claro. Recuperaría lo que era mío, pero no de la manera que Sofía esperaba. A la mañana siguiente, me arreglé con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido burdeos, aquel que Manuel siempre decía que me dejaba elegante. Me peiné, me puse un poco de maquillaje y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no veía hacía mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. El despacho de don Miguel estaba en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Don Miguel me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Doña Lucía, esto es mucho más de lo que imaginaba. Manuel era un hombre muy inteligente. Mire, de acuerdo con estos papeles, usted es propietaria de... Lo sé, don Miguel, ya lo he verificado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. Don Miguel me explicó que estaba todo en orden, que los documentos eran legítimos, que yo era la legítima propietaria de todos aquellos inmuebles. También confirmó algo que yo ya sospechaba. La venta de la casa de la Costa había sido ilegal, porque Sofía no tenía el derecho de venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, doña Lucía, y también podemos demandar legalmente a su hija por estafa. No, don Miguel, no quiero demandar. Quiero hacerlo de otra forma. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Don Miguel me miró con curiosidad, pero asintió. Claro. Usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de la Costa discretamente, que haga lo necesario para revertir esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a asumir el control real de todos mis inmuebles, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que llevará algunas semanas, pero es perfectamente viable. Perfecto. Y don Miguel, necesito que nadie sepa que estoy detrás de esto, al menos por ahora. Cuando salí del despacho, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida siguiendo su curso normal. Pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija, pero en secreto era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de su fortuna. Don Miguel trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba para darme actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por ahora. Al fin y al cabo, era mía. Aunque Sofía probablemente esperara que me mudara a una habitación amueblada barata. Todas las mañanas me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Manuel y yo pasamos tantos años y después iba a pasear por el barrio.
Los vecinos me saludaban con esa mezcla de pena y curiosidad que reservan para las mujeres recién enviudadas. Elena, mi vecina de toda la vida, se acercó a mí una tarde mientras yo regaba las plantas en el frente de la casa. Lucía, querida, ¿es verdad que Sofía se ha ido fuera y te ha dejado sola? Sí, Elena. Se fue con Antonio. Tienen planes de negocios por allí. ¿Y cómo vas a vivir, hija mía? Todos sabemos que Manuel no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Elena. Estaré bien. Si necesitas cualquier cosa, puedo traerte comida, ayudarte con la compra. Eres muy amable. Pero estoy realmente bien. Elena me miró con aquella expresión que yo conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral, mezclada con compasión y un poco de alivio por no ser la protagonista de la tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Esas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina, todos me hablaban en ese tono comedido. Y yo asentía, sonreía, agradecía la preocupación, pero por dentro una parte de mí disfrutaba de aquella puesta en escena. Era como una doble vida. Don Miguel me llamó un miércoles por la mañana. Doña Lucía, tengo buenas noticias. Conseguí revertir la venta de la casa de la Costa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recibieron su dinero de vuelta sin problemas. La casa es suya nuevamente. Excelente, don Miguel. ¿Y el edificio donde vive Sofía? Eso es más complicado. Técnicamente ellos siempre fueron los inquilinos a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Eso debería llevar 2 semanas más. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Sofía. Estaba fuera hacía 3 semanas y yo no había tenido noticias de ella. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en cuanto tuvo el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso cambiaría pronto. Decidí visitar la casa de la Costa. Cogí el autobús hacia el litoral, el mismo trayecto que Manuel y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con una terraza que daba al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas, pero fuera de eso todo estaba igual. Me senté en la acera de enfrente y la observé durante 1 hora. Recordé las tardes de verano, cuando Sofía era pequeña, jugando en la arena de la playa, construyendo castillos. Manuel asaba sardinas mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Sofía traía amigos, después novios, después Antonio. Todos aquellos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa de al lado y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está todo bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. ¿La señora conocía a los antiguos propietarios? Sí, los conocía muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era un buen negocio, pero ahora descubrimos que la venta no era legal. Tuvieron que devolver la casa. ¿Ustedes la conocían personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba resolviendo todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supiera lo triste que era de verdad, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí, afortunadamente todo se resolvió bien, aunque ahora tengamos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Salí de allí con el corazón encogido. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Sofía había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Aquella noche, llamé a don Miguel nuevamente. Don Miguel, necesito su ayuda con otra cosa. También quiero el coche de Manuel de vuelta. Eso será más difícil, doña Lucía. El coche estaba de hecho a nombre de ella, pero su hija tenía un poder que la autorizaba a venderlo. ¿Cómo es posible? Aparentemente usted firmó ese poder hace algunos meses,
tras la muerte de su marido. ¿No se acuerda? Ahí estaba el momento en que Sofía había empezado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado algunos papeles que ella me trajo, diciendo que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Yo estaba tan confundida con el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que probar que usted firmó el poder bajo engaño o coacción. Vamos a hacerlo. Quiero todo lo que me quitaron de vuelta. En las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. Por la mañana, yo era la viuda pobre que todos conocían. Iba a la compra, hablaba con los vecinos, mantenía las apariencias. Pero por la tarde me convertía en la mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Manuel, hablaba con don Miguel, planeaba mi próximo paso. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría. Descubrí que Manuel había sido mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Sofía, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres, sino que también estaba en una zona de Madrid en rápida revalorización. Descubrí también que Antonio, el marido de Sofía, tenía deudas, muchas deudas. Había pedido préstamos y usado el piso donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Si los bancos descubrieran eso, tendría serios problemas. Don Miguel me llamó un viernes con noticias importantes. Doña Lucía, ya hemos resuelto todos los trámites. Usted ahora tiene control total sobre todos sus inmuebles. También conseguí recuperar el coche de Manuel. El comprador resultó ser un conocido mío y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverlo por una pequeña compensación. Excelente trabajo, don Miguel. Ahora necesito su ayuda con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una notificación de desahucio. Hubo silencio al otro lado de la línea. Doña Lucía, ¿está segura de que quiere hacer eso? Al fin y al cabo, es su hija. Don Miguel, mi hija me expulsó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como si fuera basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que ha considerado todas las implicaciones. Las he considerado todas. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierta, imaginando la cara de Sofía al leer la carta. La confusión inicial, después la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba intentando engañarla, pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era perfectamente legal. Al día siguiente, como si estuviera esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Sofía y su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo fue por Francia? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi piso en 30 días. Eso debe ser un error. ¿O tú sabes algo de esto? Una notificación de desahucio. Qué extraño. ¿De quién? De una empresa que nunca he oído nombrar. Se llama. Espera. Déjame buscar la carta. Inversiones Manuel S.L. ¿Conoces esa empresa? Manuel había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, hija, nunca oí ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es real? Es lo que quiero descubrir. Mamá, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Antonio me dejó tirada, se fue con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo lo que está pasando. Ahí estaba la confirmación. Antonio la había dejado, probablemente cuando el dinero se acabó o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que él pensaba. Pobre Sofía, había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el piso, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a visitarte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que había perdido al hombre por quien me dejó, recordaba que tenía madre. Claro, hija.
Ven cuando quieras. Voy para allá ahora mismo. Colgué y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para aquella puesta en escena. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el pelo en un moño simple y practiqué mi expresión de madre preocupada, pero resignada. Cuando Sofía llegara, vería exactamente lo que esperaba, una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Sofía llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, me quedé sorprendida de lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Mamá», dijo. Y por un momento pensé que me abrazaría, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Entra, hija. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Manuel semanas antes. Sofía parecía pequeña en aquella silla, perdida como cuando era niña y venía a contarme sus problemas en el colegio. «Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no me porté bien contigo». «¿Está todo bien, hija?» «No, no lo está. Te traté mal, te dije cosas horribles y ahora…» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie más». «¿Qué pasó con Antonio?» «Se fugó con una camarera de un hotel en París, una chica de 25 años. Resulta que nunca hubo un negocio en el extranjero. Todo era mentira. Él solo quería huir de las deudas aquí y usó el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «¿Deudas?» «Sí, mamá, muchas deudas. Parece que había pedido préstamos durante años usando el piso donde vivíamos como garantía, pero ahora descubro que él no era el propietario del piso». «¿Cómo es posible?» «Ahí estaba mi oportunidad». «No lo sé, hija. Los asuntos inmobiliarios son muy complicados. El problema es que los bancos ahora me están persiguiendo por culpa de sus deudas. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además, esta notificación de desahucio. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir». Empezó a llorar. Lágrimas verdaderas, desesperación genuina. Y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo saldría bien, pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el médico, la facilidad con la que me había descartado, la manera en que había hablado conmigo como si yo fuera una carga. «¿Has hablado con un abogado sobre la carta?» «No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en el viaje. Antonio se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que consiga un trabajo y encuentre un piso pequeño para alquilar». Ahí estaba la pregunta que yo estaba esperando. Después de expulsarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la salvara. Quería que la viuda pobre a la que ella había despreciado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. «Claro, hija, esta siempre será tu casa». Sofía me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. «¿En serio, mamá? ¿Después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Sofía. Eso nunca va a cambiar». Se levantó y me abrazó esta vez. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se agarra a lo único que encuentra. Yo la abracé también, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. «Gracias, mamá. Prometo que voy a encontrar un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes ahora. Descansa, recupérate y después veremos cuáles son tus opciones». Sofía fue aquella tarde a buscar algunas cosas a su piso. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Ella había venido a mí exactamente como yo había planeado, rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo era que no sospechaba nada. Para ella, yo todavía era la madre pobre y abandonada que necesitaba su pena. Pero esa era solo la primera parte de mi plan. Dejarla vivir conmigo me daría la oportunidad perfecta para la próxima fase. La dejaría acomodarse, sentirse segura, creer que había encontrado refugio en mi casa y entonces, cuando menos lo esperara, le mostraría la diferencia entre pobreza por elección y pobreza por consecuencia. Aquella noche,
Llamé a don Miguel. Don Miguel, necesito que haga una cosa más por mí. Dígame, doña Lucía. Quiero que investigue las deudas de Antonio. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién y cuáles son las opciones legales que tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es viable. Perfecto. Y don Miguel, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Claro, doña Lucía. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, don Miguel, es muy simple. Voy a salvar a mi hija. Pero primero ella necesita entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Manuel había guardado para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, yo tenía todas las cartas buenas en la mano. Sofía se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi deshacer el equipaje en su antigua habitación, la misma en la que había dormido en su juventud, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un piso de lujo a refugiarse en el cuarto de su adolescencia. Mamá, encontré esto en el piso, dijo ella, mostrándome un sobre. Estaba entre las cosas de Antonio. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Manuel. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me mostró el sobre. De hecho, mi nombre estaba escrito en la caligrafía de Manuel, pero este sobre era diferente del que yo había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Antonio lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y olvidó dármelo, dijo Sofía. ¿Puedo ver? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una breve carta y una pequeña llave. La carta decía: Lucía, si estás leyendo esto después de que te di el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central. Sucursal del centro, el número es 247. Allí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría, con amor eterno. Manuel. Sofía leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco. Tu padre nunca me contó sobre eso. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay dentro? No sé, hija. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez haya algo importante allí dentro. Documentos o, no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Sofía se agarraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación y yo la dejaría agarrarse por un tiempo más antes de mostrarle la verdad completa. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Aquella noche, Sofía y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado para ser útil, pero la comida tenía sabor a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa y cada historia era peor que la anterior. Antonio me mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Yo pensé que debía solo un poco de dinero, pero resulta que debe más de 200.000 euros a varios acreedores. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que pudiera cuidar de las transacciones bancarias de la cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes cómo probar que no sabías nada? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados en gananciales, yo soy responsable de todas sus deudas de cualquier manera. ¿Y el divorcio? No sé ni dónde está Antonio ahora. Ha desaparecido completamente. Su móvil está apagado. No responde a los correos. Nada. Es como si se hubiera evaporado. Perfecto. Antonio había huido como la rata que siempre fue, dejando a Sofía sola con las consecuencias de sus acciones. De cierta forma, él me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando ella me abandonó, la traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, hija.
No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco lo sabía, mamá. Yo pensé que Antonio me amaba, que construiríamos algo juntos, pero resulta que yo era solo un camino fácil para conseguir dinero y papeles. Sofía empezó a llorar nuevamente. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de lo que él realmente era? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que yo había intentado avisarla, que Antonio nunca me pareció digno de confianza, pero eso habría destruido mi fachada de madre comprensiva y vulnerable. El amor a veces ciega, hija, no te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté terriblemente. Te quité tu casa, tu coche, tus cosas y todo eso para dárselas a un hombre que me dejó en la primera oportunidad. Está todo bien, Sofía. No, no lo está. Ahora las dos estamos en apuros por mi culpa. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si supiera, pensé, si supiera que en aquel momento yo tenía más dinero del que ella podía imaginar. Que yo era la propietaria del edificio donde ella vivía, que yo podría resolver todos sus problemas con una llamada, pero aún no era la hora. Al día siguiente, fuimos al banco. Sofía estaba nerviosa, esperanzada. Yo continué interpretando a la viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a la cámara acorazada, verificó mi identidad y abrió la caja número 247. Dentro había joyas. Muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Algunas piezas las reconocí como herencias de la familia de Manuel. Otras eran completamente nuevas para mí. Había también una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Sofía se quedó sin aliento. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esa esmeralda y ese collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. De acuerdo con la carta de Manuel, las joyas valían aproximadamente 150.000 euros. Era una cantidad considerable, pero nada comparado con el resto de mi fortuna. Era como encontrar monedas debajo del sofá cuando se tiene 1.000.000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, hija. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero, tú podrías tener tu casa de la costa de vuelta y yo podría pagar algunas de las deudas de Antonio. Ahí estaba de nuevo. Incluso encontrando algo valioso, la primera reacción de Sofía era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Antonio había creado. Ella aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Antonio? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago nada, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente yo no tengo nada. Todo estaba a nombre de Antonio o a medias. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas esas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No consigo encontrar un trabajo con todos estos procesos pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Sofía las esparció sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podría vender y cuáles podría guardar. Era doloroso verla reducir los recuerdos de su padre a una hoja de papel de cálculo. Mamá, creo que con esto podemos resolver los problemas más urgentes. No todos, pero al menos los más graves. ¿Y entonces? Entonces busco un trabajo, intento reconstruir mi vida. Tal vez pueda alquilar una habitación pequeña, algo barato. No necesitas irte, hija. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. No, mamá. Ya abusé demasiado de tu bondad. Además, tú también necesitas dinero. No puedes mantenerme indefinidamente. Era fascinante ver cómo Sofía había construido una imagen completamente falsa de mi situación financiera. Para ella, yo era una viuda pobre que apenas conseguía mantenerse, aunque, en realidad, yo tuviera medios suficientes para comprar todo el edificio donde habíamos encontrado las joyas. Aquella tarde, don Miguel me llamó. Doña Lucía, tengo un informe completo de las deudas de Antonio. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de 200.000 euros a varios bancos y también tiene deudas con acreedores privados.
Lo que es aún más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. ¿Eso significa que Sofía es responsable? Legalmente es complicado. Si podemos probar que ella no sabía nada, podríamos librarla de algunas deudas. Pero será un proceso largo y caro. ¿Cuán caro? Para un buen abogado especializado en estos casos, probablemente unos 30.000 o 40.000 euros, y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si ella tuviera el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Don Miguel, quiero que prepare todos los documentos necesarios para librar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿La señora va a pagar, doña Lucía? Haré todo lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe ser tratado de una manera muy específica. Parecía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué estás pensando, hija? En papá. En cómo estaría decepcionado conmigo si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Sofía. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde su regreso, oí un verdadero arrepentimiento en su voz. No era solo lamentar las consecuencias de sus acciones, sino un reconocimiento genuino de que había actuado moralmente mal. Las personas cometen errores, hija. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que causé? Ahí estaba la pregunta que yo estaba esperando. Sofía estaba finalmente lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento adecuado para revelar mi última carta. Primero tenía que dejarla tocar fondo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Sofía decidió vender la mayoría de las joyas, manteniendo solo el anillo de compromiso que Manuel me había dado y un pequeño collar que pertenecía a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías de la calle Mayor, buscar precios, negociar con los compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero necesario para que ella entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí dinero por las joyas, dijo ella una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Hasta esta casa podría estar en peligro si prueban que tengo alguna vinculación legal con los inmuebles. Cuán irónica era la situación. Sofía estaba preocupada por perder una casa que era mía, pagando deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Ella dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real, porque son las que involucran inmuebles o pueden causar embargos inmediatos. Sofía había madurado mucho en esas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme, ahora examinaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Aquella noche, mientras ella organizaba los documentos de deuda en la mesa, recibí una llamada de don Miguel. Doña Lucía, tengo noticias importantes. Localizamos a Antonio. ¿Dónde está? En París, como su hija sospechaba, pero aquí está lo interesante. Está intentando obtener un permiso de residencia francés a través de un matrimonio de conveniencia con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio de conveniencia? Sí, aparentemente la chica necesita papeles y él necesita una manera de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que él falsificó intencionalmente los documentos de su hija con la intención de huir del país. ¿Eso significa que Sofía puede ser liberada de las deudas? Con esas pruebas, sí, podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendría que pagar nada de lo que Antonio hizo a sus espaldas. Era perfecto. Yo tenía la manera de librar a Sofía legalmente de todas sus deudas, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Don Miguel, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente.
¿Debo decirle a su hija? No. Quiero que el proceso esté completamente concluido antes de decirle cualquier cosa. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Entendido? Eso llevará cerca de 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Sofía me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntó por doña Marisa, la vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esa doble vida que llevaba. Por un lado, yo era la madre pobre y abandonada que Sofía pensaba que era. Por otro lado, yo era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la salvación y la educación de su hija. En las 2 semanas siguientes, vi a Sofía luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar antes. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando el crédito está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy tuve 3 entrevistas de trabajo, me contó una tarde, llegando a casa exhausta, con los pies hinchados y la cara cansada. En 2, dijeron que no podían contratarme por causa de los procesos pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de media jornada como limpiadora de oficinas por las noches. ¿Vas a aceptar? No tengo elección. Pagan muy poco, el salario mínimo prorrateado, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar por la noche para continuar buscando algo mejor durante el día. Mi hija, que había llevado una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me partió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Finalmente, ella estaba enfrentando la realidad, sin esperar que otra persona resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes lidiar con tanto trabajo físico? Voy a tener que aprender. No puedo ser más una carga para ti, mamá. Ya es suficiente con que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Sofía. No, mamá. Esta es tu casa. Y yo estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a abusar de eso para siempre. Una noche, mientras Sofía estaba en su primer turno de limpieza, Elena vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó té y miró las fotos de familia que adornaban las paredes. Lucía, necesito preguntarte una cosa. ¿Tú sabías que Sofía volvería en estas circunstancias? ¿Qué quieres decir? Cuando se fue, parecía tan confiada, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que tendría en el extranjero, de lo exitoso que era Antonio. Y ahora vuelve completamente destruida, trabajando como limpiadora, viviendo contigo de nuevo. La vida da muchas vueltas, Elena. Sí, pero hay más. He observado a Sofía estos días y parece diferente, no solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Elena siempre fue muy observadora. ¿Qué crees que ha aprendido? Creo que ha aprendido el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Lucía, ¿puedo decirte una cosa? Cuando Sofía se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías, pero aquí estás de nuevo, cuidando de ella, dándole un hogar cuando ella no tiene a dónde ir. Es mi hija, Elena. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratadas como tú fuiste. Si Elena supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Sofía, pero elegí dejarla sufrir por un tiempo más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Sofía necesita entender completamente lo que perdió cuando te dejó. ¿Qué quieres decir? Creo que ella necesita valorarte, no solo como la madre que la salva cuando está en apuros, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable por 45 años. Ella necesita respetarte, no solo necesitarte. Elena había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. Yo no quería que Sofía volviera a mí por desesperación. Yo quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos días, Lucía. La manera en que habla contigo ahora es completamente diferente. Ella ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida por tener una madre como tú. Aquella noche, cuando Sofía volvió del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad.
Había ganado aquellos pocos euros con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensaba. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, doña Pilar, me enseñó los trucos de cómo limpiar de forma más eficiente. ¿Doña Pilar? Sí, tiene 60 años y limpia oficinas desde hace 20. Me contó que empezó después de que el marido la dejó con 3 hijos pequeños. Dice que no es el empleo de sus sueños, pero le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. ¿Qué te dijo? Dijo que hay 2 tipos de personas que acaban haciendo ese trabajo: aquellas que están allí porque no tuvieron oportunidades, y aquellas que están allí porque arruinaron las oportunidades que tuvieron. Ella me preguntó a qué grupo pertenecía yo. ¿Y qué respondiste? Le dije la verdad, que yo tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que yo lo arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo: bueno, hija mía, entonces por lo menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso por delante de la mayoría de la gente. Sofía se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas una cosa. Estos días han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el piso más lujoso, no es impresionar a la gente, es tener personas que realmente te aman, que están ahí cuando todo se desmorona. Sofía. No, déjame terminar. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que te hice. Te dejé cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras basura y ahora estoy aquí de nuevo, esperando que me perdones y cuides de mí. Yo ya te perdoné, hija, pero aún no me he perdonado a mí misma y no lo haré hasta que pruebe que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. Don Miguel me llamó a la mañana siguiente. Doña Lucía, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi concluido. Podemos librar a su hija de todas las deudas de Antonio. Era el momento. Después de semanas observando a Sofía luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre tuvo a alguien que silenciosamente cuidaba de ella. Don Miguel, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa la verdad completa. Don Miguel organizó la reunión para el viernes en su despacho. Le dije a Sofía que había concertado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no expliqué los detalles. Ella accedió a ir, aunque estaba nerviosa por el coste de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me llega para los gastos básicos. No te preocupes ahora, hija. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Llegamos al despacho de don Miguel puntualmente. Sofía se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, jugando con las manos, esperando solo otra mala noticia en su lista interminable de problemas. Don Miguel nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Doña Lucía, señorita Sofía, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Sofía, aunque debo avisarle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no podré pagar honorarios altos. Es exactamente sobre eso de lo que vamos a hablar, dijo don Miguel, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero necesita revisar estos documentos. Don Miguel entregó a Sofía una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Antonio falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. ¿Es eso cierto? Investigamos su caso en las últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que fue víctima de suplantación de identidad y fraude. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. Don Miguel me miró. Era mi momento. Sofía, hay algo que necesito contarte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de actuación, finalmente revelaría la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Don Miguel, muéstrele los otros documentos.
Don Miguel sacó una segunda carpeta y se la entregó a Sofía. Esta vez eran las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Manuel había construido en secreto. Sofía leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que eres propietaria del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y que tienes otros inmuebles, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Eso significa que, cuando vendí la casa de la costa, era mi casa, y la venta fue fraudulenta. Yo ya la recuperé. Sofía miró los papeles intentando procesar la información. ¿Desde hace cuánto tiempo sabías esto? Desde el día en que me llamaste desde el médico. ¿Sabías de todo esto cuando volví de Francia y pedí ayuda? Sí. ¿Sabías que podrías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. Sofía cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir si podrías haberme ayudado? Esa era la pregunta que esperaba desde hace semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podrías aprender de otra forma. ¿El qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido, el valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me dejaste, no me quitaste solo dinero, fue dignidad, fue amor, fue confianza. Sofía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado esas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te dejé cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como si fueras basura. Sí. Y me salvaste de todas formas. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que continuaras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que pudieras aprender a salvarte a ti misma. Don Miguel intervino discretamente. Señorita Sofía, su madre pagó todos los gastos legales para librarla de las deudas de Antonio. Ella también recuperó todos los inmuebles que fueron vendidos fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpiadora que conseguiste, puedes dejarlo si quieres, dije yo, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te enseña algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te enseña el valor del propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada euro ganado. Sofía se secó las lágrimas y me miró con una expresión que yo no veía hacía años. No era la mirada de una hija que necesita a la madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Yo ya te perdoné hace mucho tiempo, hija. La cuestión es si tú puedes perdonarte a ti misma. No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Sofía. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. Don Miguel nos dejó solas en su despacho unos minutos. Sofía y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas una cosa. Aunque no tuvieras todo ese dinero, aunque fueras realmente la viuda pobre que yo pensaba que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. En estas semanas, la única cosa que me mantuvo viva fue la certeza de que tenía un hogar contigo, que no importaba cuánto hubiera arruinado mi vida, tú todavía eras mi madre. Eso nunca va a cambiar, Sofía. Lo sé, pero también sé que nunca más podré dar ese amor por sentado. Necesito merecerlo todos los días, con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos del despacho de don Miguel con una relación completamente nueva. No éramos más madre e hija ligadas por sangre y costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil posible. Las semanas siguientes fueron semanas de reconstrucción, pero no del tipo que Sofía esperaba. Aunque ella ahora sabía que yo tenía medios suficientes para resolver todos sus problemas, decidió mantener su empleo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, dijo ella una tarde mientras se arreglaba para el trabajo. No puedo simplemente volver a una vida cómoda, como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No necesitas castigarte para siempre. No es un castigo.
Es una manera de recordarme quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace algunos meses, cuando vivía en el piso de lujo con Antonio, pero había algo diferente en su postura, en la manera en que se movía. Ella no era más la mujer rota que había llegado a mi puerta llorando. Ella era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Elena vino a visitarme aquella tarde, como hacía cada pocos días desde el regreso de Sofía. Lucía, necesito confesarte una cosa, dijo mientras se servía una segunda taza de té. Al principio, pensé que había sido muy cruel con Sofía. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija, mírala. Era realmente cierto. La Sofía que estudiaba para sus exámenes en el salón era completamente diferente de aquella que se había ido a Francia meses antes. Esa Sofía tenía una serenidad interior, una autoconfianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Sofía en el mercado ayer comprando verduras para una familia que ella ayuda a través de su trabajo? No me lo había contado. Y cuando pregunté por qué estaba usando su propio dinero, ella dijo que algunas cosas no pueden ser medidas en presupuestos oficiales. Aquella noche, Sofía y yo cenamos en la terraza, algo que habíamos transformado en tradición. Era nuestro momento de conversar sobre el día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía una de la otra. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo ella mientras cortaba su ensalada. ¿De quién? De Antonio. Mis músculos se tensaron. ¿Antonio? ¿Te escribió desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente, fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. La carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo, que quiere pedir perdón. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Honestamente, no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no meses. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. La Sofía que se casó con él ya no existe. Esa Sofía no tiene nada que hablar con él. Me quedé impresionada con la madurez en su voz. La mujer que estaba sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado. ¿Sabes lo que toda esta experiencia me enseñó, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es aquel que te dice lo que quieres oír. El verdadero amor es aquel que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil, sí, pero necesaria. Antonio me dijo lo que yo quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que yo merecía una vida de lujo, sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo, del respeto y de las relaciones genuinas. Aquella noche, después de que Sofía se fuera a su cuarto, me senté sola en la terraza, mirando las estrellas y pensando en Manuel. Yo le había prometido que cuidaría de nuestra hija y, finalmente, sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. Yo no cuidé de ella dándole dinero cuando lo necesitaba. Yo cuidé de ella enseñándola a cuidarse. Yo no la salvé resolviendo sus problemas. Yo la salvé permitiendo que ella los resolviera sola. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar la casa de la Costa juntas por primera vez desde su recuperación. Sofía no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. ¿Estás lista? Le pregunté mientras entrábamos en el coche. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero agradable. Cuando llegamos, Sofía se quedó un momento en el coche, mirando la casa donde habíamos pasado tantas vacaciones en familia. Parece exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo ya no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Manuel y yo la mantuvimos por años. Sofía pasó por cada habitación, tocó los muebles, miró las fotos de familia que colgaban de las paredes. Mamá, quiero pedirte disculpas. ¿Ya pediste disculpas, hija? No, quiero pedir disculpas específicamente por esta casa. No solo por la venta, sino por reducir todos nuestros recuerdos de familia a una transacción comercial. Ya está perdonado. Esta casa representa 40 años de vacaciones en familia, cumpleaños, Navidades. Papá construyó esta terraza con sus propias manos.
Tú plantaste este jardín. Yo aprendí a nadar en esta playa y yo transformé todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Ella se sentó en el sofá donde Manuel solía leer en las mañanas de domingo. ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que no sentí nada cuando la vendí. Era solo un inmueble más. Ahora que estoy aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café por la mañana, ver sus gafas de lectura en la mesa. Él está aquí, Sofía. Él siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que él está orgulloso de cómo lidiaste con todo esto. Pasamos el día entero en la casa cocinando juntas, limpiando, arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que aquel lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en la terraza que Manuel había construido, mirando al mar. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que transformemos esta casa en un refugio temporal para mujeres que vienen de situaciones de violencia doméstica o abandono. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Manuel le habría encantado la idea de que su casa de la playa ayudara a otras familias. Es una idea preciosa, hija. Podemos usar parte de los fondos de la herencia para mantenerla y yo puedo supervisar el programa. ¿Estás segura de que quieres transformar nuestro refugio familiar en algo así, mamá? Los mejores refugios son aquellos que son compartidos. Tu padre siempre dijo que una casa solo es realmente un hogar cuando abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Él tenía razón. Manuel siempre fue generoso con nuestra casa e invitó a parientes, amigos y vecinos que necesitaban un lugar para quedarse. Volvimos a casa aquella noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. No éramos más madre e hija ligadas por deber o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un objetivo común. Aquella noche, antes de dormirme, hablé en silencio con Manuel. Lo conseguimos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Yo siempre supe que lo conseguiríais. Sois más fuertes de lo que pensáis. La justicia no vino como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, las dos ganamos algo mucho más valioso que dinero. Ganamos una relación auténtica construida sobre bases sólidas que ninguna crisis futura podría destruir. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.